Eh, Vamos a continuar con la segunda parte de los síndromes geriátricos. Vamos a iniciar con la sarcopenia. Recordar que la sarcopenia, por definición, es o implica una pérdida progresiva generalizada de dos componentes, tanto la masa como la fuerza muscular, y usualmente está asociado a un mayor riesgo de resultados adversos como discapacidad física, mala calidad de vida e incluso la muerte. Recordar que va a tener unas características que vienen dentro de la inclusión del concepto, que son esa pérdida de masa muscular, que por definición es la reducción de la cantidad del músculo esquelético, la pérdida de la fuerza muscular, caracterizada por esa disminución de la capacidad de la fuerza, y la disfunción física, que también puede ir acompañada, que es por definición la reducción de la capacidad para actividades que normalmente realizan la cotidianidad y la movilidad. Tiene una clasificación de acuerdo a la Sociedad de Geriatría Europea, y ellos hablan de que hay una sarcopenia presunta, confirmada y severa. Presunta cuando solamente hay compromiso o hay una baja fuerza muscular. Confirmada cuando tengo la sumatoria de esa disminución a nivel de la masa muscular asociado a una disminución en la fuerza muscular. Y hablamos que el compromiso es severo cuando tiene compromiso de tres ejes, tanto masa como fuerza y baja función física. ¿Cómo se va a medir cada uno de estos componentes? Existen herramientas para cada una de las variables. Para la fuerza, el dinamómetro, una herramienta, un dispositivo ampliamente disponible, ¿sí? No tan costoso en realidad, que lo que hace normalmente es poner al paciente sentado y tomar medidas tanto de la mano dominante como no dominante, espaciado pues para evitar la fatiga, dos medidas por cada brazo, y la medida de mayor número, ¿sí? Es la que se va a tomar como referencia y es la que se va a comparar de acuerdo a los rangos establecidos, si es hombre o mujer, y de acuerdo a este, pues se puede extrapolar si el paciente está probablemente ante una sarcopenia por pérdida de fuerza. En cuanto a la masa muscular, cada vez toma más fuerza la bioimpedancia eléctrica. Sin embargo, uno de los grandes aliados para la medición de esa masa muscular es el DEXA. Este cada vez toma más fuerza también y aparece o cada vez se nombra más, sobre todo en ese concepto de obesidad sarcopénica que lo vemos en los adultos normalmente, pero acá nos va a ayudar a distinguir qué porcentaje de masa muscular tiene este paciente, y de acuerdo a eso, pues poder categorizar si hay una pérdida de fuerza o de masa muscular o de las dos. La función física va a estar o se va a medir por medio de la velocidad de la marcha, pero existen también escalas ya validadas como el SPPB. Esta va a medir tres componentes: el equilibrio, la marcha y la fuerza, y de acuerdo a cada una de esas variables va a tener una puntuación para poder determinar esa condición física. Y también va a existir un cribado, un cuestionario que se puede utilizar de manera hospitalaria. Este cuestionario consta de 5 preguntas. Cada una de estas preguntas nos va a dar una puntuación que va a ir desde ninguna hasta mucha o incapaz, que va a ser de 0 a 2 puntos. Y se va a evaluar tanto la fuerza como la asistencia para caminar, el poder levantarse de una silla, el subir escaleras y el componente de caídas. Cuando un paciente tiene más de 4 puntos, hablamos de un alto riesgo de sarcopenia. Recordar que este screening se creó en el 2013 por medio, pues, de su doctora principal, la doctora Marlene Mastro. ¿Cuál es el tratamiento para la sarcopenia? Pues va a tener 4 ejes fundamentales. Uno de los principales, junto con la nutrición, es el ejercicio físico.
Recordar que no solamente son ejercicios de resistencia que se van a repartir entre 2 a 3 veces por semana, sino que también va a tener un componente aeróbico, que normalmente uno recomienda que pueda ser más de 150 minutos semanales y debe ser personalizado y ojalá guiado por deportología. Mm, Dentro de ese ejercicio físico también va a estar el poder incluir ejercicios que puedan ayudar al equilibrio y también la flexibilidad. Y en la evidencia cada vez denota más de algunas medidas como el tai chi o el yoga que pueden ayudar a mejorar ese estado físico y funcional en los pacientes geriátricos con este tipo de ejercicios. La nutrición nos va a ayudar mucho y para eso es importante poder estandarizar los gramos o la cantidad de consumo proteico que se recomienda que vaya de 1 a 1,2 gramos kilogramo día y también puede utilizarse otros suplementos como la creatina y preferiblemente una dieta guiada por nutrición equilibrada de acuerdo a las variables nutricionales de cada paciente. Farmacológicamente, de tener deficiencia hormonal, se podría utilizar suplencia con hormonas anabólicas, ¿sí? O como para ayudar el componente de la fuerza. Y también uno de los más importantes, el componente psicosocial, porque recordar que uno de los grandes componentes que lleva al paciente geriátrico a la sarcopenia es la perpetuación de esa enfermedad, de esas enfermedades o patologías de base que las ayuda a potenciar mucho más el desconocimiento de del mismo paciente y del personal cuidador. Entonces, el apoyo social, la educación no solamente del paciente, sino el familiar, la evaluación y seguimiento del estado de sarcopenia. El otro síndrome geriátrico es la pluripatología. Dentro de la pluripatología es importante mencionar que existen algunos conceptos. Estos conceptos van desde la comorbilidad, que es la presencia de más o igual una enfermedad adicional a una enfermedad principal o índice. Y la pluripatología, que por definición es más o igual a dos enfermedades crónicas importantes, pero estas deben ser simultáneas, ¿sí? Y no necesariamente tienen una jerarquía poniendo una como principal y la otra. Existen escalas para medir esto. Una ampliamente conocida es el índice de Charson. El índice de Charson en su versión original puntúa de acuerdo a cada una de las comorbilidades, como por ejemplo infarto agudo de miocardio, falla cardíaca, enfermedad arterial periférica, componente neurológico como las demencias, la enfermedad cerebrovascular, otras gastrointestinales como la úlcera gastrointestinal o hepatopatías, enfermedades del común o altamente prevalentes como la diabetes, ¿sí? O diabetes con algún componente o un target de órgano, tumores o neoplasias, y cada uno va a determinar una puntuación dependiendo, pues, eh, a- la complejidad de cada una de ellas, y vamos a hablar de que 0 puntos va a ser bajo riesgo y va a medir la mortalidad 1 año, bajo riesgo de esa mortalidad al año. 1 a 2 puntos, un riesgo intermedio. Claramente estos pacientes tienen mayor riesgo o probabilidad de complicaciones y más de 3 puntos un riesgo alto con un porcentaje elevado de mortalidad al año y por ende van a requerir mayor necesidad de intervenciones dentro del componente de la valoración o intervención geriátrica integral. Tener en cuenta que existen modelos geriátricos de comorbilidades y ellos nos hablan de que hay unos procesos base. Estos procesos base van a estar dados por la misma edad. Estos procesos pueden ser la inflamación, el estrés oxidativo, hipoxia, apoptosis acelerada por acortamiento de telómeros, alteraciones hormonales, y todos estos van a promover la fragilidad. Y va a haber otro componente que son las enfermedades tradicionales que normalmente conocemos en nuestros pacientes geriátricos, como por ejemplo hipertensión, EPOC, diabetes, enfermedad de Alzheimer. Estas van a ser las comorbilidades. ¿Qué dice dentro del modelo? Pues de que entre los procesos de base y las enfermedades tradicionales van a haber unas interacciones, y estas interacciones van a ser
que las asociaciones entre las enfermedades y sus procesos de base modifiquen el pronóstico, el diagnóstico y tratamiento y evolución más acelerada de estos pacientes, con un resultado final que van a impactar directamente en lo que es supervivencia, el estado funcional, el componente cognitivo y también la calidad de vida. ¿Qué tenemos de tratamiento? Pues dentro del tratamiento de las múltiples enfermedades siempre va a ser evaluar factores de riesgo y estratificar ese riesgo de manera individualizada. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a ver componentes de interacciones entre las condiciones clínicas y los fármacos y también identificar factores que puedan afectar la adherencia que no me permitan el control de esas comorbilidades o por el contrario acelerar esas enfermedades tradicionales o por el contrario seguir perpetuando y aumentar esos procesos base que nos plantean el modelo geriátrico de comorbilidades. Y para ello debemos monitorizar y hacer seguimiento continuo a los pacientes para ajustar continuamente esas intervenciones. El siguiente síndrome geriátrico es la polifarmacia. Muy comúnmente en nuestro país sabemos que un gran porcentaje de nuestros pacientes tienen polifarmacia y esto implica unos gastos importantes. Esa polifarmacia está ligada a la edad, a mayor grado o edad avanzada, mayor porcentaje de polifarmacia. Y por definición es el uso múltiple de medicamentos en un mismo paciente. Y cuando hablamos de múltiple, hablamos de que por lo menos se va a usar 5 o más medicamentos independientemente de su indicación o clase terapéutica. Para esto se han creado escalas para hacer un uso racional de estos medicamentos, evaluar constantemente sus indicaciones y poder desprescribir también. Dentro de estos existen los criterios de Beers y también están los criterios de Stop y Start. Los criterios de Beers, mucho más antiguos que los de Stop y Start, creados en el 91 por el doctor Mark Howard Beers, muy y avalada y constantemente pues, se ha actualizado, la última en el 2023, y pues se hace parte de su lineamiento de alimentos potencialmente inapropiados en personas adultas. Hablamos de adultos, en este caso, mayores de 65 años. Y van a haber medicamentos que no se deban usar rutinariamente dado sus efectos adversos o interacciones con medicamentos contraindicados en patologías específicas, fármacos de alto riesgo de eventos adversos, medicamentos que no deben superar ciertas dosis, medicamentos con múltiples tomas diarias o medicamentos usados en tiempos prolongados sin reevaluación. Uno de los grandes ejemplos que cotidianamente vemos en nuestro contexto es el uso prolongado de IVPs por más de 8 semanas en pacientes que no tienen indicación. O, por ejemplo, el uso de ASA para prevención primaria en pacientes de más de 60 años. Existen múltiples ejemplos, existen algunas premisas dentro dentro de estos criterios de medicamentos que no deberíamos usar de acuerdo a ciertas enfermedades, y recordar que se debe individualizar. El siguiente escala es la escala Stop y Start, mucho más moderna, creada en el 2008 por el doctor Denis O'Mahony, y quería o lo que ellos planteaban era crear un cuestionario que fuese mucho más dinámico y no plantear solamente desde el uso inapropiado, sino también desde el poder detectar ese infratratamiento que podemos caer, o que el cual pues nos puede llevar los pacientes de edad avanzada. Y para esto pues plantean un stop en el cual pues se debe identificar medicamentos que son potencialmente inapropiados, que es lo que normalmente haríamos con el BIRS, pero la premisa o el plus acá es que hay un componente o un listado de STAR, en el cual nos permite detectar omisiones de medicamentos esenciales, el cual podrían beneficiar al paciente. Y recordar
que el tratamiento es evaluar rigurosamente el riesgo-beneficio del uso de estos fármacos, tanto como para iniciarlos como para quitarlos. Evitar esa prescripción inadecuada de medicamentos con estas herramientas previamente descritas y estar reevaluando periódicamente el uso de estos medicamentos y priorizar la adherencia y la seguridad del paciente. Por eso también está el componente de los efectos adversos, que debemos evaluarlos y debemos personalizar el tratamiento de estos. Aquí está la escala de los criterios BIRS de acuerdo a cada uno de los diagnósticos o enfermedades y a partir de ahí poder ver medicamentos que tienen mayor potencial de efectos adversos. Y en cuanto al componente o a la escala de Start y Stop, existe un listado o unas secciones, ¿sí? Que normalmente van desde el Start, indicación del medicamento en cada uno de los sistemas, ¿sí? Eh, hasta el M y el stop, pues medicamentos si realmente estarían contraindicados o no están cumpliendo ningún papel que también tienen cada una de las secciones previamente mencionadas de acuerdo o guiado por sistemas. Incluido, perdón, acá de este lado está el estar incluido vacunas. Los trastornos neurocognitivos dentro de estos síndromes geriátricos, pues es importante evaluarlos porque tienen una gran prevalencia y están muy asociados con la edad. Pueden ser adquiridos, crónicos y son progresivos y la principal característica es que generan un deterioro cognitivo significativo en los diferentes dominios. Dentro de esos dominios, que son 7, están las funciones ejecutivas, el de aprendizaje, memoria, lenguaje, habilidades perceptuales motoras y sociales, ¿sí? Que van a repercutir en el desempeño respecto a su estado previo o basal. Se pueden clasificar de acuerdo a algunas características como por ejemplo la edad menor o antes de 65 años, hablamos de un componente o inicio temprano. Cuando supera el más de 65 años, hablamos de un inicio por edad tardío. Y estos pacientes de más de 65 años normalmente representan el 98% de los casos, un porcentaje muy alto. De acuerdo a la localización anatómica, que puede ir desde cortical y subcortical. El cortical, un gran ejemplo, es la enfermedad de Alzheimer y pues, se va a caracterizar por esa degeneración de la corteza cerebral. El subcortical, que va a tener una afectación a nivel de los ganglios basales y del tálamo, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Y otra de esas características dentro de la clasificación es la reversibilidad y se va a clasificar en aquellos potencialmente tratables o reversibles y aquellos intratables que no y que tampoco pues tienen un componente de reversibilidad. Dentro de los intratables o irreversibles, algunos, por ejemplo, subdivisiones, las degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, el Huntington o el Parkinson. Dentro de esas irreversibles infecciosas, algunas como la enfermedad por priones de Creutzfeldt-Jakob o las parencefalitis, algunas metabólicas como las leucodistrofias o gangliosidosis, y aquellas que son tratables y que debemos identificar de manera temprana porque tienen un grado de reversibilidad dentro de las infecciones sífilis, VIH, meningitis, tóxicas por fármacos, deficiencia de vitamina B12, metabólicas endocrinas, sea por falla orgánica hepática o renal, hipotiroidismo, vasculares, lesiones ocupantes de espacio, por ejemplo, tumores, ¿sí? O hematomas y otras como la hidrocefalia, la apnea del sueño o epilepsia. Existen criterios de acuerdo al DSM-5. Dentro de estos criterios es que tenga afectación de por lo menos uno de esos 7 dominios con una interferencia en la independencia, es decir, que requiera ayuda para algunas actividades instrumentales medidas por la escala del Auton. No ocurre exclusivamente en delirium y nos explica mejor por otros trastornos mentales que pueden estar dentro de esas causas reversibles en primer lugar. Existen tratamientos farmacológicos y los inhibidores de colinesterasa
por ejemplo, el donepezil, la galantina o la astigmina, de etilcolinesterasa, pero también existen agonistas de NMDA, sí, de NMDA, como por ejemplo la memantina. Algo importante es el tratamiento no farmacológico, algo tan básico y de bajo costo que tiene grandes impactos, como por ejemplo la estimulación social, el poder de que estos pacientes geriátricos puedan tener redes de apoyo o amigos en los que les permita desarrollar ese y seguir desarrollando ese componente social para poder generando estímulos. La consistencia en el cuidado, sí, pues ojalá sea siempre las mismas personas que están a su alrededor para no generar esa sensación de extrañeza, comunicación clara, siempre ser claro antes de realizar cualquier cosa en estos pacientes, respetar su autonomía, sí. Y pues brindarles siempre un entorno seguro y tranquilo a estos pacientes. Podemos hacer un abordaje o una aproximación o un cribado pues, de estos pacientes, pues sí existen de alguna u otra manera escalas junto con las pruebas complementarias para descartar pues esas causas potencialmente reversibles, pero dentro de las que nos permiten una aproximación de poder estar ante un trastorno neurocognitivo es sin lugar a dudas el Mini Mental Test o el MOCA. Va a variar o se va a poder aplicar de acuerdo al grado o el porcentaje de educación que pueda tener el paciente. Va a variar entre cada uno de ellos. Sin lugar a dudas, uno de amplio uso no solamente en geriatría, sino en neurología y psiquiatría es el Mini Mental Test, creada en 1975 por el doctor y la doctora Folstein, y ellos nos hablan de algunos criterios de orientación, memoria, atención y cálculo, evocación y lenguaje. Cada uno va a tener un, un puntaje que va a generar una sumatoria para poder tener un puntaje total de 30. Y se habla de que no hay, es normal o no hay un deterioro o una aproximación, un deterioro cognitivo cuando está por encima de 27, que es leve cuando está entre 24 y 26, 19 y 36, moderado y por debajo de 18 grave. Recordar que esto es una prueba de cribado y que y que es una primera aproximación y que esto debemos confirmarlo por medio de pruebas neuropsicológicas que pueda cumplir los criterios del DSM-5. También existen otras escalas para estadificar la demencia de acuerdo al GDS-FAS. Ese GDS va del 1 al 7, 1 siendo una ausencia de déficit cognitivo, 2 un déficit cognitivo muy leve y así sucesivamente hasta llegar al grado máximo que es el déficit cognitivo muy grave, en donde ya hay una pérdida incluso del habla y de las capacidades motoras y algunas subestadios en donde pues realmente el compromiso es mucho más amplio. Otro de los siguientes síndromes geriátricos es el comportamental y dentro de este se subclasifica dentro del trastorno depresivo y el de ansiedad. Muchas veces subestimamos esos estados de ánimo o afectivos de tristeza y no nos damos cuenta que hasta el 15 o el 30% de los pacientes de más de 60 años pueden presentar algún trastorno del ánimo y hasta un 4%, una cifra no despreciable, un trastorno depresivo mayor. Y de hecho es el trastorno del estado de ánimo más frecuente. Hasta el 8,5% de estos pacientes tienen depresión asociada a otras enfermedades. Entonces, no es normal que hasta 1 de cada 10 de nuestros pacientes puedan tener algún estado o algún grado o algunas grado de depresión con otras enfermedades. La etiología, sabemos que hay una gran carga de historia familiar, por eso es importante mencionar si en la familia también hay componentes de estado de tristeza o enfermedad de tipo trastorno depresivo. Preguntar siempre si hay una noxa, sea enfermedades crónicas o dolor persistente, o incluso duelos
que lo vemos muy comúnmente en estos pacientes por la pérdida de su esposo o hijos o familiares cercanos. Aislamiento social o el sentimiento de soledad, la falta de apoyo social que hace parte de otro síndrome geriátrico que más adelante vamos a evaluar, problemas financieros o de vivienda que con la edad se pueden ver pues mucho más exacerbados o incluso desequilibrios químicos cerebrales. La clasificación pues se habla de trastornos depresivo mayor, depresivo persistente, donde va a estar la distimia, el disfórico premenstrual en mujeres, el depresivo inducido por sustancias, el hecho de que sean pacientes geriátricos no significa que pueda haber un abuso o alguna dependencia de sustancias, o el depresivo debido a otra afección médica. Entonces, dentro de esas características, recordar que no solamente están los síntomas emocionales, pueden haber síntomas cognitivos, como por ejemplo la dificultad para concentrarse, el hecho de poder tomar dificultad para tomar decisiones, recordar o tener o incluso tener pensamientos de muerte, suicidas. Dentro de los físicos, esos cambios en el apetito, baja de peso, alteraciones en el sueño, fatiga y otras dolencias. Y en los emocionales, claramente ese sentimiento de anedonia, sentimiento de inutilidad o incluso ansiedad e irritabilidad y esa tristeza persistente. Existen criterios de DSM-5 ya establecidos para trastornos depresivos y una de las escalas de aproximación o de ese cribado que nos pueden ayudar es la escala de depresión geriátrica de Jesabes. Es una herramienta específicamente orientada hacia adultos mayores. Y entonces, ¿cuál va a ser el enfoque de estos pacientes? Pues el enfoque de estos pacientes en el tratamiento específicamente van a ser medidas de soporte y psicoterapia son fundamentales. No siempre todo estaba dirigido, no va a estar completamente dirigido hacia fármacos antidepresivos que pueden ser inhibidores de recaptación de serotonina como primera línea, como el tipo sertralina, la paroxetina, la fluoxetina o el citalopram, estos medicamentos de segunda línea como la duloxetina, venlafaxina, usualmente y tienen una gran ayuda cuando hay una comorbilidad de dolor, pues ayudan también a controlarlo. Y entre los atípicos, pues nos pueden ayudar la mirtazapina, la trazodona o o la vortioxetina. Aquí están las dosis específicas para cada una de ellas. Recordar que en los pacientes ancianos las dosis pues, pueden ser menores, un tercio o hasta un medio de las dosis para adultos jóvenes para tener un efecto convencional. Acá están los criterios del DSM-5 para el trastorno depresivo. Se habla de que por lo menos tener cinco síntomas o más durante un tiempo, y este tiempo de corte son las 2 semanas. Dentro de esos síntomas van estados de ánimo depresivos, marcada disminución de interés o placer por las cosas que convencionalmente lo puede generar, pérdida significativa de peso, insomnio, hipersomnia, ¿sí? Y que ojalá pues no se le pueda atribuir a otras causas o explicar por otros trastornos o que nunca ha vivido episodios maníacos o hipomaníacos que nos puedan explicar otra enfermedad o causa malestar significativo o deterioro por otras causas. Este es el cuestionario de Yesabesh. Son preguntas concretas, sí, no. mm, y dentro de esas 15 preguntas que se hacen normalmente, se suma el total de respuestas con mayúsculas y negritas que previamente estaban acá. Sí, acá en negrita, no, sí, no. La sumatoria de cada una de estas, pues va a ir de 0 a 5 un tamizaje normal, de 0 a 6 un tamizaje de presión moderada y mayores a 11, ojo ahí, depresión severa. Usualmente si hay pacientes con algún grado de tristeza a la hora de esa evaluación geriátrica integral, idealmente tendríamos que entrar a evaluar si está pasando por un suceso con una noxa, tipo un trastorno adaptativo, y tratar de evaluar si no, que no tenga un estado depresivo o específicamente un estado depresivo mayor.
La ansiedad, otra enfermedad es de trastorno del comportamiento que se clasifica se clasifica, no se define como esa preocupación excesiva y persistente o sensación de miedo y tensión que interfiere en las actividades que diariamente desarrollamos. Y esto pues ha tenido unos cambios y unos desafíos porque cada vez se ha venido en aumento en la etapa de envejecimiento. ¿Sí? Y también aumenta el riesgo de que los pacientes eh, de edad lo puedan presentar. La clasificación: existe trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico que pues hacen parte de ese espectro de ansiedad, fobias específicas, ansiedad social, los trastornos obsesivo-compulsivos y los trastornos por estrés postraumático. La evaluación existen múltiples escalas para evaluar la ansiedad. Una de ellas es la escala de valoración de Hamilton, que evalúa en total 14 variables y cada una va a poder determinar de acuerdo a la puntuación eh, un grado de severidad. Y pues recordar que el tratamiento, al igual que con la depresión, el componente de la psicoterapia va a ser importante, específicamente la terapia cognitiva conductual o terapias de exposición dentro de los medicamentos ansiolíticos, pero tener mucho cuidado con esas benzodiazepinas, tener mucha cautela por el riesgo de dependencia e incluso efectos adversos, sobre todo a edades mayores. También existen antidepresivos como primera línea o ansiolíticos, gabapentina y pregabalina también nos pueden ayudar, o intervenciones en estilo de vida. Situaciones como la actividad física regular, técnicas de relajación, dieta equilibrada y un buen patrón del sueño van a ayudar. Y sin lugar a dudas, transversalmente siempre debe estar el soporte social con sus redes de apoyo y grupos comunitarios. El riesgo alto de caídas: estos pacientes con la edad sumado a los anteriores síndromes geriátricos previamente mencionados como sarcopenia, fragilidad, pues confieren un grado de alguna u otra manera de riesgo de caídas. Si se habla o el concepto de riesgo de caídas es esa pérdida de la estabilidad postural con desplazamiento no intencionado del centro de gravedad sin pérdida de conciencia o del tono postural. ¿Por qué? Porque cuando hay esa pérdida de conciencia debemos a esa edad siempre evaluar que no estemos ante un síncope de origen cardiogénico, que nos pueda estar explicando pues esa pérdida de conciencia asociado al tono postural. Etiologías: los mismos cambios fisiológicos por el envejecimiento, cambios en la visión, cambios cardiovasculares, ejemplo, una hipotensión, eso siempre lo debemos evaluar, ortostática, arritmias, músculos esqueléticos como artrosis y sarcopenia, en el sistema nervioso central, neuropatías o trastornos de la marcha, trastornos neurocognitivos como demencia o delirium, y los medicamentos siempre llega a entrar a evaluar los que pueden causar estos síndromes, como por ejemplo la benzodiazepina, los antidepresivos, los antipsicóticos, hipnóticos o incluso medicamentos cardiovasculares que normalmente usamos en nuestros pacientes y que podrían implicar algún riesgo potencial para que este paciente se pueda caer. Las caídas, ese riesgo de caídas puede ser extrínseco, intrínseco o desde la posición no bípeda o no clasificadas. Extrínsecos: factores ambientales, por ejemplo, un obstáculo, lo vemos normalmente en los pacientes con fracturas de osteoporosis, fracturas de cadera, osteoporóticas. Se les recomienda siempre que los materos deben estar alejados, siempre los obstáculos deben estar por fuera del alcance de estos pacientes para evitar este tipo de situaciones extrínsecas. Intrínsecas relacionadas con el paciente, pacientes que tienen trastornos del movimiento o una movilidad limitada, pérdida de desequilibrio sensorial y cognitivo también, desde la posición no bípeda al salir de la cama, ojo con esos cambios bruscos, o usar dispositivos de apoyo, y el no clasificado cuando no hay una causa clara o una etiología establecida. Escalas: la de amplia difusión, Dalton, ¿sí? Tanto original como modificada, que nos va a ayudar a predecir ese riesgo de caídas, y Altinetti, que evalúa el equilibrio y la marcha. Tratamiento: el tratamiento va a ser valoración y manejo de sus factores, tanto intrínsecos como extrínsecos,
o incluso pues poder tratar de clasificar esos sin causa clara para poder intervenirlos. Observaciones y evaluación del balanceo y de la marcha, establecer una posible etiología a partir de este componente. Valoraciones de seguridad del entorno, ya lo hablamos, de el poder eliminar ojalá esas barreras y revisión de circunstancias de caídas previas para poder prevenir esa recurrencia. Estar evaluando qué es lo que está sucediendo, por qué se está cayendo el paciente, si se está cayendo en ocasiones repetidas o en ese episodio actual que fue o cuál fue el detonador que pudo haber propiciado esa caída. La evaluación de este lo hacemos por la escala de Dalton del doctor Joseph Dalton en 1993, publicado pues en el libro de Falls in the Elderly, y él habla de que existen en total cinco componentes. Si hay caídas previas, si hay uso de medicamentos, si hay un déficit sensorial, anexo un estado mental y una deambulación. De acuerdo a estas, cada una va a tener un punto específico y hablamos de que hay un alto riesgo de caídas cuando hay más de 2 puntos. Eh, Usualmente vemos en nuestro medio sobre todo las causas de medicamentos y que usualmente son pacientes que ya han tenido caídas previas. Por más pequeña que sea, siempre es importante recalcarle al familiar que las caídas no son normales, que se deben estudiar y que se deben referenciar porque una vez caído el paciente, la probabilidad de que se vuelva a caer es muy alta, de hecho es superior al 30%. Ojo con los déficits que pueden ser correctivos, como por ejemplo alteración auditiva o visual, ¿sí? Que de alguna u otra manera podemos ayudar a intervenir y prevenir esas caídas. El estado mental y la deambulación, hay muchos de los pacientes que se sienten inseguros y pues de alguna u otra manera usan bastón y si eso les ayuda a sentirse seguros, pues es una opción que se puede brindar. El riesgo de lesiones o por presión muy comúnmente en esos pacientes ya con una gran carga y pues que permanecen constantemente sentados o en cama. Y recordar que el concepto nos habla que es un daño localizado en la piel o en el tejido subyacente, que usualmente se da en zonas de prominencias óseas, resultado de esa presión que se ejerce constantemente, ¿sí? Y que puede ir sumada a esa presión a fuerzas de cizallamiento. Existe una clasificación por estadios que va desde el estadio 1 con una piel intacta hasta el estadio 4 con una pérdida total o destrucción de los músculos. Hay algunos factores de riesgo y los debemos tener claros para tratar de evitar este síndrome y es la inmovilidad. Tratar de que el paciente, por lo menos en el contexto hospitalario, incluso ambulatorio, esté constantemente moviéndose, no ayudarle a que él se pegue a un estado de inmovilidad. Enfermedades crónicas, el dolor en las extremidades o incluso la insuficiencia venosa, la enfermedad arterial periférica, diabetes, hipertensión, anemia, condiciones dermatológicas, heridas autoinfligidas o asociadas a malignidad o exposición prolongada a humedad. Eso también debemos tenerlo muy presente. Existen escalas ampliamente utilizadas también, como la de Norton y Braden, que permiten validar y evaluar el riesgo del desarrollo de esas úlceras por presión. Dentro del tratamiento, pues el alivio de presión, cambios posturales cada 2 horas o superficies especializadas, como por ejemplo los colchones o las superficies antiescaras, curación avanzada, dado el caso pues de que tengan heridas ya estos pacientes, control del dolor fundamental, porque este tejido sufre lesiones y con estas lesiones daños que puedan generar dolor. Monitoreo y documento de que esas lesiones no progresen, ¿sí? Que no se vayan a infectar y obviamente un apoyo psicosocial y al paciente y familiar, porque usualmente esas úlceras no vienen solas, sino que vienen o son secundarias a una complicación ya de una causa de base instaurada. Esta es la escala de Norton, diseñada por la doctora Dora Norton, bueno, la enfermera, perdón, británica en 1962. Y habla de
5 componentes que son el estado físico, el mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia que puede tener a estos pacientes. De acuerdo a esto existen riesgos altos, moderados o bajos, riesgo alto por debajo de 12 puntos. El abuso y el maltrato. Iniciar diciendo que 1 de cada 6 adultos mayores de 60 años sufre maltrato en entornos comunitarios. Es una probabilidad y una cifra muy elevada. ¿Y qué significa abuso o maltrato? Es un acto que pueda generar un daño o riesgo, no solamente daño, sino poner en riesgo de daño a un adulto mayor por parte de una persona en la que esa persona confía sin importar la intención. Entonces existen diferentes tipos de maltratos o abusos, el abuso físico, sexual, emocional y psicológico cuando muchas veces menospreciamos a estos pacientes de edad por su estado o condición o incluso la edad, pues podemos generar comentarios que puedan tener una repercusión psicológica y generar algún tipo de abuso. Explotación económica, maltrato social o mental, negligencia del cuidador, no solamente por parte pues del abuso físico sexual, sino también desde las personas más cercanas que lo puedan cuidar. Y la atención inadecuada. ¿Existen factores de riesgo? Sí, claro. Deterioro cognitivo. Estos pacientes con deterioro cognitivo tienen mayor riesgo de que puedan sufrir de algún grado de abuso o maltrato. Escasez de ingresos. Acá la pobreza es un indicador importante, no solamente en ese riesgo de abuso y maltrato, sino en otros síndromes e incluso pues con el grado de escolaridad vienen también factores sociales que se tienen en cuenta. La dependencia funcional o de discapacidad, la mala salud física o mental. Existen escalas, la escala de ASI, ¿sí? Que es un índice de evaluación de sospecha de abusos que se debería evaluar siempre y cuando el médico vea o denote algunas señales o banderas rojas para poder de alguna u otra manera activar respuestas que puedan enfocar al paciente. Eh, Cualquier pregunta de las 2 a las 6 genera sospecha de maltrato y requiere investigación adicional. Esto va a ser de acuerdo a las políticas o leyes de cada institución o país específicamente y se debe seguir protocolos para esto. Es de notificación obligatoria por deberes éticos y legales cuando se sospeche intervención multidisciplinaria, no solamente el médico, el psicólogo, el trabajador social, sino todo su entorno y debe también trabajársele o tener un trabajo con el cuidador en temas de reducción del estrés, capacitación en tema de cuidados, porque muchas veces incurren en ese maltrato o abuso sin ser conscientes. Este es el índice de sospecha de malos tratos. Tiene en total 6 preguntas. La última pregunta va dirigida al médico. Si es pues, dado el caso de que lo sospechen, él también ayuda a llenar ese cuestionario. El riesgo social, muy relacionado con los potenciador de los anteriores síndromes geriátricos, y pues va a tener o va a amenazar el bienestar y la calidad de vida de estos pacientes. Del 5 al 10% de los adultos mayores pueden experimentar mm, algún grado de riesgo secundario a algún abuso, ¿sí? Y van a haber facilitadores como por ejemplo la ausencia de una red de apoyo, tanto familiares como amigos, y esto aumenta el riesgo social. Hay clasificaciones de ese riesgo social de acuerdo a un componente de aislamiento social por falta de interacciones o aislamientos sociales significativos, la pobreza, el déficit de recursos, pues lleva a que haya ese riesgo social también y es uno de los marcadores a la hora de desarrollar las escalas para evaluar ese riesgo social, vulnerabilidad a abusos, problemas de vivienda y dependencia funcional. La mayor dependencia de alguna u otra manera va a requerir la necesidad de poder desempeñar algunas actividades diarias y el aumento del riesgo de negligencia o uso aumenta. Evaluación, siempre una historia social.
el lugar donde vive, cómo vive, dónde vive, quién lo cuida y si puede responder por él económicamente y si existen entornos físicos idóneos para poder desempeñar y poder rehabilitar a estos pacientes. El manejo, pues claramente en cada país existirá programas comunitarios en cada centro que pueda enfocarse hacia la promoción, la prevención de estos riesgos sociales, asistencia financiera, de ser necesario, sea guiar o poder establecer rutas que lo puedan enlazar con los subsidios o ayudas económicas que normalmente las entidades gubernamentales prestan, prevención y detención de abusos de manera temprana, educar, tener protocolos en el que se pueda notificar intervenciones legales y también el acceso al servicio de salud como una ley universal, como un derecho universal que pueda garantizarle la atención médica, terapéutica y también ese componente social integral. Y existen escalas como la escala de Gijón, que pues ha sido criticada, pero que tiene algunas variables como la situación familiar, si vive él solo, si vive con los hijos, si vive con otro adulto mayor, la situación económica de acuerdo al salario que venga el paciente o el cuidador, vivienda de acuerdo a pues las condiciones de higiene o de cobertura básica de servicios, relaciones sociales y el apoyo mm, de red social. Y cada una va a dar una puntuación de 5 a 9 va a ser buena y mayor o igual a 15 va a significar que hay un problema social que se debe intervenir y evaluar de manera multidisciplinar. La impactación fecal muy olvidada, recordemos que el hecho de obtener problemas gastrointestinales como tipo de estreñimiento o impactación fecal puede generar disbiosis. Las disbiosis están asociadas con peor desenlaces, mayor mortalidad y deterioros no solamente a nivel gastrointestinal, sino en otros ejes como el neurológico. Entonces hablamos de que existe esa impactación fecal, que es una condición en la que una persona tiene menos de 3 evacuaciones intestinales por semana y nos podemos ayudar para evaluar objetivamente la calidad de esas deposiciones de acuerdo a la escala Bristol y usualmente pueden tener ese duras, secas y difíciles de pasar. E incluso puede estar acompañada de sensación de evacuación incompleta. Existen causas desde el componente dietario, de dieta con dieta baja en fibra, ingesta insuficiente de líquidos, es importante, incluso hasta la actividad física puede ayudar a mejorar esto. Algunos medicamentos que comúnmente usamos como los opioides, antidepresivos o hierro pueden generar estreñimiento, enfermedades funcionales como el síndrome de intestino irritable, diabetes, hipotiroidismo o neurológicos o el mismo cambio de rutinas que normalmente se puede tener o puede tener el paciente. Criterios diagnósticos existen de acuerdo a los criterios de Roma 4 ya, con al menos pues lo que decíamos, menos de 3 evacuaciones por semana, necesidad de pujo o esfuerzo, heces duras o esíbalos, pues esto realmente lo objetivamos con el Bristol, esa sensación de evacuación incompleta que pueda existir y la necesidad incluso de maniobras digitales para poder extraer el contenido defecatorio. El tratamiento pues va guiado de acuerdo a los factores de riesgo que podamos establecer, dieta, hidratación, ejercicio, uso de laxantes, incluso el mismo entrenamiento intestinal y la desimpactación ya solamente en casos graves. La apraxia por deglución o esos trastornos específicamente de la deglución, pues específicamente apraxia que afecta esa capacidad de planificar y ejecutar las secuencias de movimientos para tragar, que no se deba a debilidad o a parálisis.
sino a una disfunción en la coordinación neurológica. Recordemos que normalmente tenemos algunas fases para deglutir, son cuatro: fase preoral, oral, faringia, ¿sí? Y pues la interferencia en alguna de estas capacidades en cada una de sus fases, pues implica que podamos tener ese riesgo de apraxia para la deglución, y usualmente está ligada, como lo dice por su definición, usualmente por algún componente neurológico, y una de esas etiologías grandes es la enfermedades neurológicas tipo ACV, que pueden ser hasta el 30 o 65% de los casos, enfermedad de Alzheimer y otras demencias en etapas avanzadas, contextos geriátricos. Usualmente se ha visto que hasta el 50% de los residentes en esos cuidados a largo plazo pueden presentar estos trastornos de apraxia para la deglución, y se deben tener muy, pues, la bandera muy encendida pues a la hora de poder detectar cada una de estas fallas. En la clasificación existe de acuerdo a las fases que afecta: si es la fase oral, dificultad para iniciar la deglución; si es la fase faringia, alteración pues en la coordinación de sus movimientos faringios, como su nombre lo dice; apraxia ideomotora, esa incapacidad para ejecutar movimientos voluntarios ante comandos específicos, pero con preservación de los actos automáticos; y la apraxia ideatoria de la deglución, que pues no va a permitir planificar y secuenciar las acciones necesarias para la deglución. ¿Existe tratamiento? Sí, específicamente terapias de deglución, poder modificar la dieta para poder ajustar texturas, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de cada paciente; estrategias compensatorias, como por ejemplo una adecuada técnica postural y maniobras de deglución; y el manejo de la apraxia aleatoria es esa reducción para planificar y secuenciar acciones deglutorias. Siempre tener presente que debemos adelantarnos a los hechos y de acuerdo al estado funcional del paciente, cómo y el grado de afectación, pues jamás debemos omitir la necesidad de nutrición, y para eso existen pues tratamientos a corto plazo por la sonda nasogástrica, o en caso de un plazo mucho mayor, gastrostomías para, pues, para poder nutrirlo por estos dispositivos. El último, ya el de cuidados paliativos. Este es un enfoque más hacia la atención médica integral, guiada o enfocada hacia la calidad de vida del paciente y la familia que enfrenta alguna enfermedad grave. Eh, y lo ideal, o lo que enfoca, es crear un tratamiento que pueda generar eh, ese adecuado manejo del dolor y los otros problemas físicos, psicosociales y espirituales que trae consigo las enfermedades graves específicamente. Etiología, muchas. Dentro de ese estado, pues, paliativo, existen la subdivisión de enfermedades oncológicas o no oncológicas. Oncológicas, claramente el cáncer ya en estados avanzados. Enfermedades cardíacas, y esto va a depender mucho del estado de funcionalidad con la clasificación de NIHA también, y estructurales cardíacas; enfermedades pulmonares como la EPOC; enfermedades neurológicas como la demencia o cerebros vasculares; incluso enfermedades infecciosas en estadios avanzados como eh, el SIDA; y la fragilidad, que también hace parte de esa etiología a tener presente. Para ello, pues se ha creado, una de ellas es la escala NEPAL. Esa escala NEPAL hace parte de un acrónimo que es NET de necesidades, PAL de paliativas, creada por el Instituto Catalán de Oncología en el 2010, y va a servirnos de herramienta de cribado de acuerdo a una pregunta, una primera pregunta, que es si sorprendería si esta persona muriese a lo largo del año siguiente. Dependiendo de la respuesta, si le sorprendería, pues el Nepal es negativo.
Y ahí entraría a hablar pues otras condiciones. Y la pregunta es que no sorprende, la pregunta que nos hacemos, esa pregunta sorpresa no nos sorprende, pues entraríamos a evaluar uno de los siguientes criterios para poder decir que es positivo: las necesidades paliativas, la pérdida de funcionalidad, la pérdida nutricional, la multimorbilidad, el uso de recursos, ¿sí? Y la enfermedad avanzada de la enfermedad. Listo, eso es todo.